Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar mirando a cómo le ha ido a nuestra bolsa, al IBEX 35, que cierra con subidas 0,52% arriba. El índice general recupera los 11.000 puntos, se queda en 11.032,3, con algunos valores que avanzan decididamente. Es el caso de Sabadell, 4,09 arriba, Grifols 3,93 arriba, o Acerinox 1,78 arriba. En el lado del rojo, en el lado donde preponderan las ventas, Laboratorios Rovi hoy se deja 2,68, Merlin Properties 1,65 y en tercer lugar Celnex pierde en la sesión 1,59. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguramente más les van a llamar la atención en la mesa de análisis económico que convocamos cada día con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de dos datos europeos muy interesantes. El primero, la inflación de la eurozona. La inflación de la eurozona ha bajado 2 décimas en marzo, hasta situarse en el 2,4%. Cae un poco más de lo esperado y algunos están pues muy contentos de esa reducción global de la inflación, que ya empieza a quedar bastante lejana de la inflación en España. Ha salido también la tasa de paro. En toda la eurozona se situó en el 6,5% y eso sí que está lejos, pero lejos de los datos del desempleo en España. Hablaremos de algún nombre propio, como por ejemplo el de CaixaBank, que hoy empieza el reparto a sus más de 590.000 accionistas de 2.890 millones de dividendos. Es el abono de 0,3 euros previstos con cargo a 2023 como pago único. Esta entidad lleva un 23% de recorrido alcista este año en bolsa y da unos dividendos de algo más del 9%. A ver cómo encuentran este valor nuestros invitados. Les presento ya sin más dilación a nuestros invitados. Soy don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha, muy bien. Don Enrique Zamácola, bienvenido, que usted se estrena hoy, analista y gestor independiente. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y encantado de colaborar con vosotros. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido a la sesión. En general, la verdad es que había ciertas dudas, estábamos al filo de los 11.000 puntos, lo hemos conseguido superar, pero da la sensación, dicen los expertos, de que empieza a haber signos de cansancio, de agotamiento entre los compradores. Antonio. Bueno, lo que pasa es que ayer tuvimos una sesión en Estados Unidos bastante complicada, con caídas al final del día, y eso nos llevó a que hoy, a primera hora, pues parecía que el mercado iba a tomar la dirección de caída, ¿no? Luego nos hemos encontrado que se ha animado algo. Yo creo que los datos que hemos visto hoy de empleo en Europa y algún dato americano también relacionado con el empleo han dado algo de ánimo al mercado y hemos acabado con una sesión al alza y otra vez pues por encima de los 11.000 euros, de los 11.000 puntos, que es interesante. Bueno, yo un poco lo que estoy viendo es que efectivamente el mercado, si cogemos un contexto un poquito más largo, el mercado sí muestra cierta resistencia a continuar subiendo. Pero también es verdad que un poco por el componente del IBEX 35 empieza a haber valores que están subiéndose a las ganancias y que están haciéndolo bastante bien. Creo que el mercado es importante que tomen el relevo estos valores, quizá un poco detrás de los grandes bancos que han tenido un año 2023 absolutamente histórico y que vemos que sí que el mercado se está mostrando bastante sólido en un entorno bastante complicado. ¿A quién situarías en ese segundo grupo? ¿Inditex, tal vez? Bueno, Inditex a mí eso es un valor que creo que lo está haciendo muy bien y además la nueva gestión está demostrando unos grandísimos resultados y algunas compañías cíclicas creo que hay que empezar a mirarlas, que se habían quedado bastante rezagadas y creo que hay que empezar a mirarlas de cara a los próximos 18-24 meses. Bueno, decía un clásico inglés, por cierto, que no era economista, lo que no se mide no se puede arreglar. Bueno, vamos con las mediciones. Hoy hay datos de la inflación en la eurozona que se queda en el 2,4%, 2 décimas mejor de lo previsto. Bueno, no está mal. Y la tasa de paro, ahí sí que la eurozona nos da sopas con onda. 6,5% de desempleo, la verdad es que son unos datos muy buenos.
Sí, especialmente con las perspectivas que tenemos a ver qué va a hacer el Banco Central Europeo, ¿no? O sea, la situación actual en la que nos estamos fijando la evolución de la inflación, España un poco, que yo creo que en los últimos datos da un indicador adelantado, ¿no? Porque hemos visto que en el último dato repuntó, aquí sin embargo en Europa ha bajado 2 décimas, nos meten en un entorno europeo en general en el que se está viendo, y hoy en el mercado también se veía bastante esa dirección, que es que las bajadas de tipos se van a retrasar. No por la situación en Europa, que la tenemos más contenida, sino por lo que nos viene de Estados Unidos. Y es muy difícil que bajen los tipos en Europa antes de que bajen en Estados Unidos. Y por el lado del empleo, pues claramente, o sea, nosotros tenemos aquí un diferencial en situación de desempleo que tenemos que solucionarlo alguna vez, ¿no? O sea, Europa está mucho más tranquilos. Aquí, a pesar de que el gobierno está sacando pecho todos los días, diciendo que tenemos el mayor nivel de empleo de la historia, que estamos por encima de los 21 millones, pero la realidad es que nuestra tasa de paro comparada con lo que está en Europa es claramente, pues, es para preocupar, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El dato de empleo en España, primero, no se lo cree nadie, no se lo cree ni el propio gobierno. Tiene más trampas, totalmente de acuerdo. Eso en primer lugar. Pero a pesar de todas esas trampas, seguimos teniendo un dato que es francamente preocupante. Yo creo que si esto lo unimos, un poco ya haciendo visión europea, si unimos el dato de inflación con el dato de empleo, lo que le da es al Banco Central, le da cancha. Y creo que eso es muy importante. Llevamos mucho tiempo con el Banco Central muy apretado y teniendo que medir muchísimo sus movimientos. Teniendo un dato de empleo sólido y teniendo una inflación que se está conteniendo, creo que por primera vez desde hace muchos trimestres el Banco Central puede respirar y tiene margen de maniobra. Y creo que eso es una gran noticia. Si mantenemos el ritmo, en 2 meses estamos en el objetivo del 2% en términos de inflación, con lo cual, pues, en junio podríamos aspirar a algún inicio de bajada de tipos. Bueno, bien sabes que no es lo mismo subir de 1 a 2 que de 20 a 40 que de 200 o 400. Eso es verdad. Pero sí que es verdad que estamos ya cerca de los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y de la FED. Yo creo que el Banco Central Europeo, y ahí sí que estoy un poco en desacuerdo, puede empezar por primera vez en muchísimos años a desligarse de los movimientos de la FED. Vimos como en el inicio de subidas de tipos de interés en Europa nos retrasamos mucho y creo que lo pagamos. No creo que el Banco Central se vaya a precipitar. Creo que, y además hay que tener en cuenta, el objetivo principal del Banco Central Europeo es la lucha contra la inflación. Si tenemos un par de meses en los que esta inflación se mantiene en estos niveles o baja un poco, creo que a lo mejor sí que vemos que podamos mover ficha antes. Pero es muy importante el ver que efectivamente ahora sí que tiene tiempo y tiene espacio para tomar decisiones con mayor flexibilidad. Bueno, al otro lado del Atlántico, el empleo privado en Estados Unidos vive su mayor repunte desde julio. Y esto lo aplauden por las calles porque significa lo que significa. El empleo va bien, el consumo va bien, por los tipos de interés, cuando quiera el señor de la FED. Sí, la economía americana tiene una cosa que es el consumo que está tirando y que no hay forma que se relaje. Y eso al final es producto de esta situación del dato de empleo ADP, ¿no? O sea, es un dato que es mucho mejor de lo que se esperaba. Es un dato que además va directo a los mercados, unos mercados americanos que están en máximos históricos y que están reflejando, pues, que hay una serie de compañías que tienen todavía muchísimo recorrido. Ante esta situación, ¿qué hacer? Pues volvemos a lo mismo. O sea, la situación de la Reserva Federal es una situación que, viendo su objetivo todavía lejano para poder bajar tipos, lo que ve es que se van a meter en un proceso y en un ciclo electoral que ya veremos lo que trae y que lo estamos viendo con la caída del puente otro día. O sea, Estados Unidos necesita una inversión fuerte y muy fuerte en infraestructuras, que al final se había prometido para esta segunda parte de Biden antes de llegar a las elecciones, y no se ha cumplido. Es decir, están lejísimos de ser capaces de afrontar inversiones en infraestructuras. Entonces ya veremos si son capaces de financiarla y cuál es el nuevo modelo de inversión americana que va a traer o la continuidad de Biden o la entrada de Trump en el gobierno. O sea, que ahí hay unas grandes dudas que ya veremos cómo se resuelven con las elecciones. Lo que creo es que efectivamente hay una disquisición muy, muy importante. ¿Quién va a ser el próximo presidente?
Tenemos un periodo ahora muy interesante, los próximos 8 meses, para ver la fuerza que tiene el poder del gobierno a la hora de atraer el voto más cortoplacista. Y no olvidemos ahora mismo la situación de las encuestas electorales. Creo que Biden va a mover ficha y va a impulsar la máquina. Quizá ahí es donde podemos ver grandes sorpresas, donde podemos ver sorpresas y donde podemos ver proyectos de inversión en infraestructuras más interesantes. Todos, no me gustaría dejar de apuntar cuando hablamos de Estados Unidos que envidia me dan. Una economía flexible, una economía en la que hemos pasado por una crisis absolutamente trascendental, con máximos de empleo, que el problema que tenía la Fed era cómo narices paramos esta economía. Ese era el gran problema que tenía la Fed. ¿Sabes lo que más me admira? Que los mercados norteamericanos han aprendido a vivir sin lo que diga la Fed. Van a su libre albedrío y en máximos y no bajan tipos y en máximos y en máximos y en máximos. Yo más que decir que de lo que digan es de lo que hagan. Llevamos ya unos años en que es más importante lo que se dice que lo que se hace. Y ahí recuerdo la famosísima frase de Draghi de y créame, haremos lo que sea necesario y créame, será suficiente. No hizo prácticamente nada y sin embargo salvó la zona euro con esa sola frase. Sí. Eso no se le puede discutir ni negar a Mario Draghi. Qué buen presidente de Europa sería en sustitución de Ursula von der Leyen. Se habló de eso, pero como la apoya todo el mundo, pues yo creo que el propio Draghi ha decidido descartarlo. Hablemos de un nombre propio, CaixaBank. Hoy los 590.000 accionistas de esta entidad financiera empiezan a cobrar pues los 0,39 euros previstos como dividendos. La entidad lleva una marcha muy buena este año, 23% de aumento en bolsa, dividendos por más del 9%, y luego, ojo, que los que están al oro de los dividendos viene el Banco BBVA y luego el Banco Sabadell, o sea que esta va a ser una semana fuerte en dividendos. Enrique. Bien, es verdad, por un lado, el 2023 ha sido un año histórico para la banca en general y para la banca española en particular. Cuando hablamos de un dividendo del 9%, es un disparate. En una economía en la que los tipos de interés están en el 3 y pico, 4, hoy una compañía que te da un 9% de dividendo es una gozada. Creo que como inversor lo que tenemos que ver es la sostenibilidad de este dividendo. Y yo ahí es donde me empiezan a entrar dudas. El 2023 ha sido un gran año, el inicio del 24 apunta bastante fuerte. Yo creo que el 24 va a haber, hay circunstancias quizá un poquito técnicas del 2023 en el que ha permitido que la banca gane tanto. La sostenibilidad en el largo plazo es donde me genera alguna duda. De todos modos, al final cuando valoramos un negocio hay una cosa muy sencilla que es ver el valor en libros. Prácticamente todos los bancos están cotizando por debajo de su valor en libros y eso pues parece que es atractivo. Habría que analizar bien por qué es ese dato. O sea, yo veo bien que pague dividendo. Caixa también lo que tiene fundamentalmente es que tiene dentro al gobierno y que dice que va a salir. O sea, que está diciendo el gobierno que va a salir y hace jugadas de entradas en Telefónica, de ver qué pasa con Talgo. O sea, una serie de cosas que son bastante contradictorias, pero es verdad que aquí el beneficiado del pago de dividendos es que el propio Estado, que a ver si aprovecha bien ese dividendo, mejor que los minoritarios que están ahí, que seguramente estarán buscando muchos de ellos por necesidad y sin embargo el gobierno no. Entonces, sí que es verdad que es una situación en todo el sector financiero español que es que pagan un gran dividendo, está muy consolidado y los inversores minoritarios cada vez menos ven como una oportunidad la inversión en esos activos para, primero, recibir el dividendo y, por supuesto, recoger el incremento de valor de la compañía. Bueno, hablemos de Telefónica. El gobierno no explica de dónde lo saca, pero ya han invertido 500 millones en comprar acciones de Telefónica. Podía haber mucho más comprado por técnicas de derivados, swaps, etcétera. La cuestión es, ¿qué recomendamos nosotros? ¿Qué hay que hacer si uno está invertido en Telefónica a la vista de lo que está sucediendo? Bueno, eso para mí depende absolutamente del perfil del inversor. Si yo soy un inversor que lo que quiere es ir recogiendo mis dividendos y estar tranquilo, pues bueno, pues parece que puede ser una buena alternativa. A mí Telefónica como compañía, como negocio, no me gusta, porque al final
es una compañía que ha pasado un proceso de reestructuración, un proceso muy importante de reconversión. Ha cambiado totalmente el negocio, lo que era hace 20 años a lo que es ahora, y ahora lo que hacen es ponernos el cable para dar los datos. El valor añadido que tiene es escaso. Es verdad que las barreras de entrada son altas porque hay una inversión en infraestructuras muy importantes, pero al final el negocio, un negocio en el que no tienes mucho valor añadido, pues tampoco le veo una cosa demasiado exótica. Es verdad, bueno, pues que ahora se está sosteniendo mucho la acción con la entrada primero del grupo árabe, después del gobierno, y si ahí entra una guerra de accionistas, pues puede ser más que interesante. A mí como inversor, si yo fuese una persona que lo que estoy interesado es en dividendos sostenibles y con visibilidad a largo plazo, sí me parece una buena inversión. Pero no creo que sea un negocio, no es un negocio que a mí me parece especialmente atractivo. Antonio Banda. Sí, sobre todo que Telefónica llevamos hablando muchos años, ¿no? O sea, tenemos un management que ha estado siempre preocupado de la acción, tomaba medidas, las vendía, no ha conseguido levantar el precio y estos 3 últimos años para los gestores de la compañía ha sido realmente una pesadilla, porque tomaban medidas, vendían compañías, no es la parte principal de su negocio, compraban otras pensando que era una oportunidad. Y al final lo que ha pasado es que el valor de la acción se incrementa cuando hay un movimiento corporativo, ¿sabes? Al final eso realmente lo que separa es entre el valor de la compañía y los movimientos corporativos que animan a corto plazo el valor de la acción, pero que a largo plazo no es sostenible. Entonces, pues bueno, es complicado tomar, sobre todo si no sabes el perfil de riesgo del inversor, tomar una decisión de compra-venta. Pero a largo plazo la compañía todavía tiene que dar explicaciones y las tiene que dar el gobierno con la idea de cómo va a ser su posición en la propia compañía, para ver si van a intervenir o no. Si resulta que van a intervenir, se va a volver a la compañía de los años 70, muy complicado que Telefónica tenga valor. Hablemos de Naturgy, porque los australianos, el fondo IFM, ha dado un golpe de mano al principal gestor de Naturgy, a Francisco Reynés. ¿Y qué? ¿Cómo? Pues, hombre, el fondo australiano se abstiene en la votación del informe de retribuciones del Consejo para incentivar, para promover, para provocar cambios en la cúpula de Naturgy. Bueno, yo no sé si para promover cambios en la cúpula o para intentar que alguien les diga qué va a pasar con eso. O sea, hay un silencio administrativo ahí sobre su posición, sobre lo que pueden hacer, sobre el lío entre Criteria y la propia Naturgy, que yo creo que al final, si tú eres australiano y aterrizas aquí, joder, qué complicado es entender de qué va esto en España, ¿no? O sea, te cuesta tiempo y yo creo que ya están empezando a tomar conclusiones. Y eso probablemente venga de la mano de sus abogados para ver si efectivamente empiezan por lo menos, no sé si a levantar la mano, pero por lo menos a sacar el pañuelo, ¿no? Enrique. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que es un toque de atención. Vamos a ver, Naturgy es una compañía que a lo largo de los últimos 5 años ha pegado 17 bandazos en su gestión. No, vamos a hacer varios spin-offs, vamos a segregar la compañía, y al final seguimos todos un poco como estamos. Creo que lo que es un toque de atención de, oiga, señores, yo creo que la retribución del señor Reynés, que no soy quien para juzgar si es suficiente o es de más, no creo que sea el gran problema que tiene Naturgy. Lo que yo creo que es un toque de atención hacia la gestión de, oye, tenemos que poner en valor la compañía. ¿Cómo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que estudiar. Y creo que eso en gran medida se ha olvidado dentro de Naturgy. Bueno, algo bien curioso. En mitad de la atonía que se ve desde hace tiempo en el mercado de inversión inmobiliaria, hay un fondo israelí que se llama MDSR, que ha protagonizado una de las mayores compras en espacios dedicados a los supermercados en la historia reciente española. Este fondo israelí ha protagonizado una mega compra de antiguos supermercados de Carrefour. 22 establecimientos de un soplo y un gasto en ello de 120 millones de euros. Bueno, yo creo que además, o sea, estamos viendo que todo el tema de inversión inmobiliaria está centrándose y focalizándose en especializaciones, ¿no? Y esto viene por ese lado, o sea, que al final ves la oportunidad de compra, ves el precio y vas a ver cuánto tiempo vas a estar invertido, alquilas el activo que has comprado, le ves la rentabilidad, o sea, que es un negocio que se separa mucho de lo que antes se hacía en España. Entonces, eso da lugar a que
muchos fondos internacionales hayan visto una oportunidad en España para situarse en el sector y empezar a situarnos también el negocio de la inversión inmobiliaria en España al mismo nivel que lleva pasando en Francia o en Alemania los últimos 30 años. Entonces, nos ha costado, pero bueno, poco a poco creo que estamos llegando a una situación más o menos lógica. Bueno, yo lo que estoy viendo es que empieza a entrar profesionalización dentro del sector y especialización, que creo que es un punto que apuntabas anteriormente muy interesante. Lo que vemos son operaciones muy puntuales, muy de nicho. Oye, voy a comprar unos supermercados, al final esto es básicamente una operación de sale and leaseback. Yo te vendo y te alquilo. Y esto ya es un modelo financiero puro y duro. Ya me da igual que sea un bono, que sea una acción, que sea un establecimiento. Al final, ¿qué rentabilidad me das? Y si me salen los números, lo podemos hacer. Desde el punto de vista contable, para compañías como Carrefour puede ser muy interesante, y desde un punto de vista financiero para los inversores también puede ser interesante. Creo que lo que a mí me llama la atención de esta operación es, como bien apuntaba Antonio anteriormente, es que se están especializando y profesionalizando un sector que estábamos bastante por detrás. Creo que es un paso en una línea interesante y en la que va a haber bastante más operaciones de este tipo en los próximos meses. Bueno, nuestro último tema hoy, la campaña de la renta arranca hoy. Hacienda va a ingresar de IRPF 18.900 millones, un 12% más, por cierto, gracias a la inflación de los productos que valen más, etcétera. Habrá 23.200.000 declaraciones, de las cuales el 13% van a salir a devolver. Hacienda devolverá alrededor de 11.600 millones a cada uno de los contribuyentes a los que se ha cobrado de más. Pero claro, esto es el reflejo de una España incendiada por la fiscalidad, en la que cada impuesto o cada mes de gestión de Sánchez ha sido una subida de un impuesto o un impuesto nuevo, y en el cual hay un reflejo cierto y dañino para las economías de las familias españolas. Enrique. Bueno, esto es un tema muy profundo y muy interesante. En primer lugar, aumenta la recaudación, lo cual a priori parece una buena noticia. Sí. Fenomenal. El problema es que está aumentando la recaudación porque ha aumentado la presión fiscal, porque no se ha deflacionado. ¿Y qué se está haciendo con ese dinero? A mí esa es la parte que me preocupa. Yo no estoy en contra de pagar ni muchos, ni pocos, ni medianos impuestos. Es qué se hace con ese dinero, y yo creo que ahí tenemos una gran duda. Y después ahí hay un dato muy interesante. Se devuelven 11.600 millones de euros, que parece que es el Estado que nos los da. No, es que nos los ha cobrado antes y nos los devuelve 12 o 14 meses después. Entonces, creo... O más. Entonces, ¿qué narices estamos haciendo? ¿Por qué estamos en una situación en la que los impuestos, como bien has indicado, están subiendo como no han subido nunca? Estamos en una situación, oye, que seguimos con déficit y con déficits importantes, que la deuda pública continúa y que los servicios no han mejorado, sino todo lo contrario. Sí. Pues a mí me preocupa. Desde luego. Antonio Banda. Hombre, sobre todo si dedicamos los impuestos, como estamos viendo, a lo que les dedicamos, ¿no? A los aviones, a los viajes, a las vacaciones. Y claramente, o sea, el problema es que hoy empieza la renta y efectivamente la gente lo que al final ve son sus números. Es decir, ve que este año ganando lo mismo paga más, que al final le devuelven menos, y eso se ajusta porque todo el año 23, que ha sido un año absolutamente inflacionista, todos los productos han subido, nadie ha sido capaz de ajustar la tarifa a esa subida, y estamos absolutamente en un entorno en el que incrementa el ingreso del Estado, y si encima no se aprovecha, pues una situación maligna para los que pagamos los impuestos, ¿no? Bueno, pero ustedes dos no van a tener ningún problema. Lo único que hace falta es que generen una UTE, y yo les doy a cada uno de ustedes una carta firmada por Begoña Gómez para que les den contratos de la administración pública, y así sus penas van a ser menos. Muy rápido, muy rápido. O sea que, asunto arreglado. Voy a ver si me hago con un fajote de cartas firmadas por Begoña Gómez para que a los tertulianos del Pulso no les falte nada. Bueno, bromas aparte. Agradecido a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, a ustedes por su interés y su atención, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arranca aquí la redacción abierta.